ahorita al cargar mi presentación estoy viendo que tenemos ahí una presentación de resolución miscelánea, quiere decir que entonces ha sido un tema recurrente y pues bueno, entonces vamos a dar otro punto de vista o vamos a darle un repasito a estas cuestiones de los aspectos generales que tenemos con motivo de la resolución miscelánea fiscal, por cuanto hace situaciones bien importantes. Hola Jackie, ¿cómo estás? Pues Rosario, ¿qué tal? Buenos días. Pues respecto a los aspectos generales tributarios, vamos a ver que las principales modificaciones que tenemos en materia fiscal, pues atienden no a una reforma como tal, es decir, no hay nuevos impuestos, tampoco hay nuevas reglas en materia de Código Fiscal de la Federación. La única que podría considerarse como nueva, pero no en la legislación, sino por su entrada en vigor, tiene que ver con un procedimiento de compensación dentro de facultades de comprobación. Fuera de ello, todas las modificaciones vienen principalmente a resolución miscelánea fiscal, vienen algunas ampliaciones de plazo para la e-firma, para el CFDI versión 4.0, para la carta aporte, vienen algunas cuestiones importantes para el régimen simplificado de confianza, que si bien es cierto no tiene mayores cambios por cuanto hace a la legislación, cierto es que entran diversas adecuaciones, como la eliminación de ciertas reglas misceláneas que atienden a los transitorios de la legislación 2022, y también por cuanto hace algunas modificaciones, sobre todo en agapes y en personas morales. Dentro de las principales cuestiones nos vamos a ir por orden de importancia. Estamos en enero. Enero es un mes en el que se tienen que presentar avisos. Y bueno, esto de los avisos durante, yo creo que todos los eneros, al menos de hace 3 años para acá, han resultado problemas por cuanto hace a los contribuyentes que no lo llegan a presentar a tiempo. Y tiene que ver sobre todo con contribuyentes que dejamos al último día la fecha para poder presentar el aviso, o contribuyentes que ni siquiera traíamos en el radar que podíamos presentar un aviso para modificar alguna obligación. Esto también tiene que ver con las facultades que tenía la autoridad de hacer migraciones automáticas dependiendo la información que tuviese con fundamento en el artículo 63 bajo su disposición para poder modificar sus actos. Y bueno, esto ha motivado también diversas problemáticas, sobre todo en personas que pudieron ser reciclo y no pudieron lograrlo, o incluso personas que no querían ser reciclo que fueron migradas de manera automática, o personas que no sabían que ya eran reciclo a partir de este ejercicio y se enteraron ya cuando tenían algún impedimento para facturar como lo venían haciendo. Es importante recordarles que tenemos, de conformidad con el reglamento del Código Fiscal de la Federación, el mes siguiente a aquel en que se realice el acto para presentar estos avisos. Dentro de los avisos que tienen un mes, porque no todos los avisos al RFC se presentan con esta temporalidad, se encuentran los de modificación de obligaciones. Luego, entonces, para personas nuevas, es decir, personas que vayan a iniciar sus actividades en este ejercicio, pues tendrán el mes a partir de que inicien sus actividades, no tienen que hacerlo en enero. Enero va a ser para las personas que inicien sus actividades en enero, o bien que puedan hacer la modificación del régimen en el que vienen tributando. Muchas personas físicas han acudido con nosotros porque se habían migrado al régimen simplificado de confianza y se dieron cuenta que quizás por los gastos o por las cuestiones del IVA les convenía estar principalmente en otro régimen, o bien personas que no se lograron modificar y que este año están haciéndolo, o incluso una situación peor, contribuyentes que podían estar en reciclo, pero que por cuestiones del sistema del Servicio de Administración Tributaria no se les permitió. Y me refiero principalmente a las personas que fueron socios en el ejercicio 2021, que para la entrada en vigor del régimen simplificado de confianza, la persona moral no había presentado algún aviso en la que modificara a los socios y los diera de baja como socios, y esto les impidió tributar en el régimen simplificado de confianza. O bien a quienes se les fue la fecha y no presentaron al 31 de enero del 2022 el aviso para poder ser del régimen simplificado de confianza y la autoridad hizo la migración automática a otro régimen. O contribuyentes que pudieron incluso por sistema pasar al régimen simplificado de confianza, pero que por el incumplimiento de las obligaciones fiscales que traían del ejercicio anterior no los migraron de forma automática. Recordemos que en la resolución miscelánea fiscal del ejercicio anterior había una disposición que decía que la autoridad podría hacer la migración automática con la información que contara en sus sistemas. Pero de conformidad con la ley de renta, uno de los requisitos para poder migrar, para poder ingresar al régimen simplificado de confianza es que sea un contribuyente con cumplimiento ordinario. Luego, entonces, si traían alguna declaración pendiente, no sé, noviembre,
octubre, septiembre, agosto, la autoridad no los migró al régimen simplificado de confianza y si bien es cierto, lo sacó del régimen de incorporación fiscal porque no presentaron su aviso de permanencia, los mandó a un régimen de actividad empresarial. Entonces, para todos estos contribuyentes, el RIF y el SAT lo pasó a personas físicas. Sí, es correcto. En RIF, muchas personas de este tipo, Rosario, los migraron a ese régimen por incumplimiento de obligaciones. A mí me tocó mucho ver eso. Porque la autoridad, cuando nosotros le requeríamos y le decíamos, oye, tú tienes una regla que dice que vas a verificar las actividades del contribuyente, el número de sus ingresos, dime por qué no lo migraste de forma automática, y la autoridad nos decía, oye, ¿sabes qué? El contribuyente tiene estos incumplimientos de obligaciones. Como tiene el incumplimiento de obligaciones, no reúne los requisitos del capítulo para efectos de poder ser contribuyente. Era RIF y es correcto. Es correcto, fue justamente ese motivo. Esas personas al día de hoy tienen que hacer dos cosas, Rosario. Primero, subsanar la situación que les impidió en su momento migrar y la segunda, presentar su aviso antes del 31 de enero del 2023. Y bien importante que lo hagamos de manera anticipada, ya ahorita estamos al día 24, ya tendríamos que estar presentando los avisos porque muy probablemente nos topemos con la cuestión de que el portal del SAT llegue a tener algún error y como ha sucedido en otros ejercicios, el día 30 y 31 tiene tantos errores que a veces nos imposibilita. Si por cualquier cuestión a través del portal, con el uso del cuestionario, del formulario, no podemos lograr la presentación del aviso, entonces yo sugiero que lo hagamos por un caso de aclaración. Esto en muchas otras ocasiones nos ha ayudado a dejar el antecedente y poder demostrar en juicio que el contribuyente cumplió con su obligación de presentar el aviso. Si no se pudo presentar a través de los medios ordinarios es por alguna cuestión atinente al portal del SAT, a los controles que tiene el Servicio de Administración Tributaria o a la información que alimenta de manera automática los portales del Servicio de Administración Tributaria. Pero esto nos puede dar pie a que nosotros demostremos ante las autoridades que nuestra obligación de presentar el aviso fue cumplida y fue cumplida en tiempo. De hecho, para muchos contribuyentes que al día de hoy, porque yo al menos aquí en Prodecon ya en Veracruz, ya he visto 3 casos de estos que al día de hoy todavía traen el problema de que por las personas morales en las que fueron socios no se ha presentado el aviso de actualización y siguen teniendo el rol, para efectos del SAT, siguen teniendo el rol de socio, no les permite el aplicativo presentar su aviso para régimen simplificado de confianza. Y estas personas han presentado 2 tipos de aclaraciones. Una en la que solicitan la modificación del rol señalando que desde tal fecha se salieron de la persona moral, ya no forman parte, ya no son socios y de hecho agregan como prueba el acta de asamblea en la cual se les quita ese carácter de socios. Y en segundo, han presentado su aviso en el que dicen que con fundamento en el artículo 6 que nos dice que las contribuciones se causan conforme las situaciones de hecho y no conforme las situaciones de sistema, pues ellos solicitan que se advierta que efectivamente se reúnen los requisitos. Se presentan los 2 avisos y también sugerencia adicional y no es comercial, pero presenten el procedimiento de queja, porque muy probablemente lo que va a hacer la autoridad con ese tipo de avisos va a hacer responder como lo ha venido haciendo, solamente señalando, oye, de conformidad con la legislación aplicable, no reúne los requisitos y a veces pareciera que no atienden al contenido de la solicitud de aclaración, pareciera que no atienden lo que el contribuyente está planteando. Y entonces a través del procedimiento de queja, como que les decimos, oye, pon atención en lo que te están solicitando porque lo que el contribuyente quiere que le respondas es en atención a esto. Si no llegáramos a obtener una respuesta, bueno, pues lo que hay que hacer es acudir a medios de defensa, pero provocar el acto nos va a ayudar en ese sentido. Y bueno, comenzando por los avisos, hay 2 cuestiones. Si en 2022 estuviste tributando en el régimen de actividades empresariales y quieres optar por ser del régimen simplificado de confianza, al 31 de enero debiste haber presentado tu aviso. Si eres un contribuyente que vas a iniciar actividades, tienes el mes siguiente a que realices el inicio de tus actividades para darte de alta en el RFC y puedes optar por el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, en esto hay que tener muchísimo cuidado para la elección del régimen. Recordemos que en materia del impuesto sobre la renta, el régimen es, o más bien la tributación es anual. Y recordemos que existe una regla miscelánea fiscal que nos dice que si nosotros rebasamos el límite de los 3,5 millones dentro del año,
entonces ya no nos aplica el régimen simplificado de confianza y vamos a tener que modificar hacia atrás, es decir, hasta enero, las obligaciones fiscales que hayamos presentado dentro del régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque una vez rebasando ese monto, ya no nos corresponde el tratamiento del régimen simplificado de confianza. Y como el impuesto es anual, entonces la facilidad que nos establece la regla es poder remendarlos para atrás los periodos en los cuales habíamos venido tributando en un régimen que no nos corresponde. ¿Para qué efecto? De que al presentarla anual no tengamos que hacer un pago muy grande, sino que lo hayamos ido pagando con los pagos provisionales que nos corresponden en el régimen general. Luego, entonces, el ejercicio que nosotros recomendamos para efecto de optar de manera inicial en el régimen simplificado de confianza, pues es un ejercicio en el cual nosotros efectivamente podamos advertir si voy o no a superar este umbral de los 3,5 millones y también establecer el cumplimiento de los requisitos. Una de las reglas que también se elimina para este ejercicio, o más bien que pierde vigencia en este ejercicio, es el transitorio en el cual se establecía que para el régimen simplificado de confianza, si no se presentan los pagos mensuales, no va a haber bronca si presentamos el pago anual. Eso se elimina, ya pierde vigencia. Y este año nosotros tenemos que tener un cumplimiento muy regular si somos del régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza es muy disciplinado por cuanto hace el cumplimiento de sus obligaciones. Si no se cumple, te sales. Y si te saco por incumplimiento de obligaciones, no regresas. ¿Por qué? Porque te perdí la confianza, vamos a ponerlo en esos términos. Luego, entonces, en este ejercicio, los contribuyentes, recordemos, tenemos que estar inscritos, tenemos que tener e-firma y también en eso de la e-firma hay una actualización. Tenemos la posibilidad de obtener la e-firma siendo del régimen simplificado de confianza. A ver, no avanza esto. Ya no veo yo la... Aquí está. Los contribuyentes de régimen simplificado de confianza más tarde del 31 de marzo deben tener ya su e-firma. Si no la tienen, entonces van a ser eliminados o van a ser expulsados del régimen simplificado de confianza. Lo mismo para las personas que inician actividades. Es una obligación tener la e-firma. Si estas personas dentro de los 30 días naturales siguientes a que se inscriben no tienen su e-firma, también van a tener una posible sanción. Entonces, para estos contribuyentes del régimen simplificado de confianza, considerar que las obligaciones, que posiblemente sean pocas las que enlista la ley, deben ser muy ordinarios en el cumplimiento. Recordemos lo de la emisión lo del estar inscritos y mantener actualizado el RFC, el buzón tributario, la e-firma, emitir todos los comprobantes fiscales, tener todos los comprobantes fiscales y este punto de tener todos los comprobantes fiscales de los gastos e inversiones es de suma importancia, sobre todo considerando contribuyentes que pudieran salir del régimen simplificado por el umbral de ingresos. ¿Por qué? Porque en el momento en que la autoridad ustedes llegaran a superar a los 3,5 millones y la autoridad los saque del régimen simplificado de confianza o ya no les corresponda por ley estar en el régimen simplificado de confianza, cuando quieran presentar sus declaraciones del régimen general van a ser detonante que tengan estos comprobantes de los gastos. Porque para efectos del régimen simplificado de confianza, bueno, es flujo de efectivo y sin deducciones. Pero para efectos del régimen de actividad empresarial, ustedes tienen el derecho de utilizar las deducciones autorizadas. Luego, entonces, será muy importante que tengamos esa regularidad. Adicional a ello, los del régimen simplificado de confianza no están excusados o no están excluidos de las facultades de comprobación o de las facultades de gestión de la autoridad. Por tanto, la autoridad puede realizar alguna verificación del cumplimiento de las obligaciones y en caso de que no reúnan los requisitos, pues también podrán ser expulsados del régimen simplificado de confianza. Antes de entrar a lo del CFDI, regresémonos con lo de los avisos. Para personas morales, hay una modificación bastante importante. Las personas morales que vinieron tributando en el régimen simplificado de confianza en el ejercicio 2022 y superaron ya el ingreso, recordemos que ellos, a diferencia de las personas físicas, al otro ejercicio es cuando deben migrar al régimen que les corresponde. Las personas físicas superan el umbral, en ese momento agarran y presentan sus declaraciones en el ejercicio en que superaron.
Las personas morales, a diferencia de estas personas físicas, no. Las personas morales, cuando supero yo el umbral, entonces al ejercicio siguiente es cuando voy a tener yo la modificación. Y el aviso de modificación de régimen me corresponde a mí como representante legal de la persona moral. Y entonces las personas que a partir del 1 de enero de 2023 tengan que cumplir sus obligaciones en un régimen distinto, es decir, que ya no están en el reciclo, tienen que presentar su aviso para efecto de migrar al régimen que les corresponde. Las personas morales que en el año pasado estuvieron tributando en un régimen general y este año deben tributar en el régimen simplificado de confianza,